Bueno, acá vamos con nuestra segunda entrevista del día de hoy. Tiene que ver, obviamente, con otro de los estrenos que renovaron cartelera. Es una coproducción entre España y Argentina. Una película, no vamos a decir ficción documental, no vamos a decir nada de eso porque vamos a hablar con su director para desentrañar un poquitito La Estrella Azul. Y digo, está conectado ya su director Javier Masipe. Javier, buenas tardes. Javier, Lucy, acá desde el piso de Cinefilia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Mucho gusto. Javier, a ver, porque le contamos un poquitito a los que todavía no tuvieron la suerte de ver La Estrella Azul, esta historia de un rockero español, zaragozano, Mauricio Aznar, que se enamora de la música argentina. En general, cuando decimos música argentina siempre decimos tango, pero en este caso tiene que ver con el folclore, ¿no? Tiene que ver con el folclore y con Carlos Carvajal, con toda la familia Carvajal, que son el padre de la chacarera y toda su familia, digamos, ahí, los creadores de muchos de las canciones más famosas del folclore argentino. Y en este cruce que se da es lo que nosotros vamos a ver un poquitito entre los 90, cuando se dio esa posibilidad de ese viaje de Mauricio acá a Santiago del Estero, en busca de Atahualpa Yupanqui, que se encuentra con los Carvajal. ¿Cómo surgió la idea de hacer La Estrella Azul? Bueno, esto surgió por un encargo de la madre del músico, realmente. Cuando Ajá. yo tenía 18 años, le pedí permiso para incluir una canción en uno de mis primeros cortometrajes y ahí la conocí, ella vio este cortometraje, le gustó mucho y me dijo que en algún momento le gustaría que yo hiciera una película sobre la historia de su hijo. Yo Ajá. además era muy seguidor de él, de su música desde siempre, desde niño. Y bueno, en ese momento que me hizo la propuesta no me sentía capaz todavía, estaba empezando a estudiar cine, pero ya mantuvimos viva una relación y fue hace 10 años cuando ya le dije, mira, creo que podemos empezar y ahí vino todo el proceso larguísimo que ha durado hacer esta película. Proceso larguísimo que te trajo a Argentina un montón de veces, a tener vinculación, ¿no? Con todos los músicos de Santiago del Estero. Digo, eso también de alguna manera cambió tu vida? Sí, por supuesto, yo soy músico también, entonces para conocer la historia de primera mano, una de las primeras cosas que hice fue venir hace 10 años ya por primera vez, fui al Festival de Cosquín, en el Festival de Cosquín conocí a Cuti Carabajal, de ahí me fui con él a Santiago del Estero y en Santiago empecé a conocer mucha gente del entorno del folclore, músicos, muchas personas maravillosas y entendí perfectamente lo que le había pasado a Mauricio. Encontré Mm. un lugar donde la música es todo, es como realmente el centro de la sociedad, de la familia, algo que todavía tiene una función casi sagrada que yo en España nunca lo había visto. Mm. Así que, bueno, a partir de ahí empecé a escribir esta historia. Hay algo en La Estrella Azul, digo, que tiene la mirada de alguien de afuera, que pueden en esa mirada poner toda la cosa del extrañamiento, de algo, eh, de algo como una mirada superior, una mirada distante, una mirada. Pero La Estrella Azul consigue, me parece, como imbuir todo de una ternura, de una calidez entre la ficción y el documental, que es como muy increíble cómo quedó plasmado eso en el film. Bueno, eso te lo agradezco mucho. Sí que era una obsesión mía el que no se percibiera la película de un turista o de alguien Exacto. que superficialmente ve en otro territorio solo las cosas buenas, Mm. sino que intenté vivir mucho realmente en Santiago del Estero. Como hablaba antes, a partir de ese primer viaje fui 10 veces, he pasado mucho conviviendo, he leído mucho, he leído muchísimo, no solo también cosas sobre Santiago del Estero, sino pues todos los libros de Yupanqui que hablan mucho de cómo es el interior de Argentina y cómo era, ¿no? Ujú. Y luego he intentado contar con casi todo gente local, para que no hubiera esa faceta también de representación, que no Sí. fuera que representáramos un Santiago del Estero con actores de Buenos Aires o de cualquier otro lugar, ¿no? Sino que todo estuviera todo el tiempo asesorado y encarnado por las personas protagonistas que se representan y ellos nos iban reconduciendo muchas veces. Yo a veces llegaba con una idea y me decían algo, me decían, no, esto no lo diríamos así, o esta Ajá. escena es un poco fuerte, o esta canción, mejor que esta canción está esta otra, y siempre con los ojos muy abiertos.
Es increíble también porque, bueno, no quiero decir mucho para no spoilear determinadas cuestiones que muestra la película. En esto cuando te presentaba decía ficción, documental, qué cosas hay ahí, digo, está el cine adentro del cine, está todo eso. Pero digo, muchas veces también se cree que es más fácil y más natural que los que son hagan de sí mismos. Y creo que es lo más difícil hacer de uno mismo. Y acá lo de la representación también es como muy natural, muy orgánica. Sí, bueno, hay personas que se les da bien hacer de sí mismo y otros que no. Esto ya he pasado por esto y en realidad eso depende de cada persona, es un mundo. Igual que hay personas que les gusta hablar en público y otras que no. Entonces está muy relacionado con la capacidad de estar relajado delante de un grupo de personas, de ponerse delante de una cámara y que la cámara no te transforme. Y para eso hicimos un pequeño casting y tuvimos la suerte de que las personas en las que había pensado, todas tenían muy buenas capacidades para hacer esto, especialmente Cuti Carabajal y Mariela Carabajal, que tienen los personajes más principales de la película. Sí, exactamente. Haciendo de quienes no son, pero obviamente son familia también. Hay algo ahí en eso de pensar que el tiempo pasó, pero no pasó quizás tanto tampoco, ¿no? Porque hay algo esencial, no me gusta hablar de las esencias, pero hay algo esencial, parece, en esa familia y en el trato con la música. Sí, a ver, hay gente que se representa a sí misma y otros representaban a otros, pero en definitiva, sobre todo, hay un conjunto que todos están representando, digamos, una manera de vivir, una manera de entender la música. Y estaban habitando unos lugares que todos ellos los han habitado y estaban cantando unas canciones que todas las han cantado. Entonces, daba un poco igual cuando ponías a uno representar a otro, porque para el espectador que va a ver la película no está viendo cuánto se parece Cuti Carvajal Exacto. a Carlos Carvajal, que es el que representa. Lo que está viendo es un maestro encarnado en la figura de un folclorista y cómo se relaciona con este rockero español. Exactamente, es otra cosa lo que uno mira. Y hablando de ese rockero español, ¿cómo llega Pepe Lorente? ¿Cómo lo elegís? Disculpe, ¿me puede volver a repetir la entrevista? Digo que hablando de ese rockero español, digo, ¿cómo llega Pepe Lorente al papel? ¿Cómo lo elegís? Sí, pues él se presentó a un casting, como tanta gente, era un casting abierto tanto a músicos como actores y realmente fue el mejor, con mucha diferencia. Hubo también algo un poco místico, hicimos una prueba que fue así medio espiritual, en la que le pedí que hablara solo si sentía que el que iba a hablar es Mauricio. Y bueno, dijo las cosas de una determinada manera que me impresionaron mucho y ahí fue cuando no tuve duda que tenía que ser él. Ah, algo de eso se ve en la Estrella Azul también. No, no voy a spoilear más que lo que te estoy diciendo. Sí, exactamente. Ese final sorpresivo, que no podemos decir mucho, tiene mucho que ver con esto que he contado. Bien, 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 perfecto. Hay un montón, como vos decís, el tema de la selección musical, que además no es solamente porque pongo canciones, porque estoy hablando de dos músicos, sino que las canciones también cuentan, hacen avanzar el relato. Digo, en esa selección, ¿quién te acompañó? ¿Cómo hiciste? Vos algo ya anticipaste, que ibas con la idea de una canción y por ahí te decían, no, mejor esta acá, no, mejor está esta otra. Pero ¿cómo fue todo ese armado? Bueno, fue un proceso, como te digo, larguísimo, porque fueron 10 años. Entonces, yo cada vez que escuchaba una canción, una guitarreada, la iba anotando. Me era muy importante para mí esas canciones que la primera vez que las escuchas ya te gustan. Sí. Entonces, iba anotando canciones, siempre le iba pidiendo a Cuti que me cantara nuevas, por supuesto iba escuchando también en internet pues, toda la discografía de los principales músicos y bueno, al final hay una serie de canciones que son éxitos de esos claros que obviamente tenían que aparecer, que son casi himnos, y luego hay unas cuantas canciones más desconocidas que son de esas que me impresionaron a la primera escucha. Bien, y ahí se fue armando ese soundtrack de la película. Eh, ¿cómo recibió España la película? Digo, ahora, con el diario de ayer, sabiendo que es una de las tres preseleccionadas por España para el Oscar, digo, bueno, uno entiende cómo la tomó. Pero ¿qué es lo que pensabas que iba a ocurrir y qué fue lo que ocurrió cuando le ibas presentando en festivales y demás? Bueno, yo tenía mucha fe, pero en la película la vieron 100.000 personas en el cine, o sea, funcionó cumpliendo la mejor expectativa posible. Así que fue muy emocionante todo ese viaje.
Y digo, y ahí esa conexión, porque como dije también en el inicio, cuando uno piensa por ahí en la música representativa de Argentina, bueno, sí, el rock en español también nos tuvo en ese lugar, pero es siempre el tango. Y en este caso, entrarle por el folclore, con otro lado, sí, también tenemos una representante que ha sido una maestra en llevar esa música, pero toda la música, en todo caso latinoamericana, que fue Mercedes Sosa, pero el resto es jugarse también, es tomar un riesgo, ir por el lado del folclore. Bueno, pero es que en este caso había una historia en la que se tenía que basar todo. Yo no es que fuera una persona que escuchara folclore antes de hacer La Estrella Azul, ni tuviera, digamos, una especial inclinación por eso, pero tenía que contar la historia que era y esta era la historia, ¿no? Con muchos ingredientes, me parecen dramáticos para poder hacer una historia universal, más allá en concreto de, porque esta misma película se podría haber ambientado también en otros territorios, Sí. pero dio la casualidad de que lo hicimos aquí y bueno, y que realmente Santiago es un lugar con unos ingredientes muy especiales. Sí, totalmente. La película ahora se estrenó en Buenos Aires, pero tuvo sus pasadas también antes, previas, como el caminito previo. ¿Cómo lo está recibiendo el público argentino? Pues bueno, los dos estrenos, tanto en Santiago como en Buenos Aires, fueron increíbles. Y ahora, bueno, a esperar a que las salas se llenen. Animo mucho a la gente a que vaya a verla. Está en Buenos Aires en el Cine Gaumont y luego está en Espacio Sinca por el resto del país. La semana que viene en Córdoba. Y bueno, yo creo que va a funcionar muy bien. Las dos sesiones iniciales fueron muy, muy, muy emotivas. O sea, la gente se rompía a aplaudir en mitad de la película varias veces, cosa que nunca había ocurrido en España. Contame un poquitito lo de Santiago, porque digo, ahí nace todo y de ahí es lo que se refleja y lo que se ve tanto musicalmente como actoralmente, como los paisajes. Digo, ¿cómo se vivió eso? Pues imagínate, había 700 personas el día del estreno, que a día de hoy meter a 700 personas en el cine es verdaderamente complicado. Sí. Y lo que te decía, pues cuando salía una chacarera, la gente aplaudía al ritmo de la chacarera, la cantaban, aplaudían al final de cada una de las chacareras. O sea, era un ambiente muy festivo, lo que yo me imagino que debía ser el cine hace 50 años, cuando la gente interactuaba más con la pantalla. Cosas que me contaban mis abuelos, así se vivió. Totalmente. Sí, un poco como suele seguir siendo en el Festival de La Habana, donde en general el público dialoga con el cine mientras se está pasando la película y hay como algo muy vivo todavía en ese vínculo. Claro, exactamente. Eso yo nunca he estado ahí, pero me lo han dicho, que es exactamente así como lo describes, y fue pues verdaderamente una experiencia colectiva, que es lo que el cine pierde cuando lo ves en tu casa. Sí, totalmente. Hay algo, digo, pasó algo con el soundtrack y te lo revelo. Digo, La Estrella Azul es un tema musical importante. ¿Por qué elegiste que se llame la película así, pero no contiene esa canción? Porque Mauricio, una de las primeras canciones que escuchó que le llamaron mucho la atención era esta canción, La Estrella Ah, Azul. Y esa canción tiene como título todo ese simbolismo de estrella que nos guía, ¿no? En una sí. dirección. Mauricio había, digamos, perdido el norte y encontró un norte guiado por esa canción. Es verdad que en Argentina la gente piensa que a lo mejor tiene relación con la historia de Peteco. Claro, Exacto. esto no pasa en todos los territorios del mundo. Entonces aquí lo explicamos que no tiene que ver con eso, aunque bueno, tiene que ver en cierta medida porque es una película ambientada con toda la familia de Peteco. Totalmente. Hay algo interesante con esto que me estás diciendo y me facilita hacerte la siguiente pregunta. Digo, no es una biopic obviamente de Mauricio, aunque cuenta algo que sí le sucedió en su vida, pero además elegís la parte en todo caso más luminosa, la de apostar por la vida en un interregno entre estar muy mal y volver a estarlo. Y ese volver a estarlo o ese estar mal queda un poco como fuera de campo. Sí, exactamente. Bueno, creo que esas dos fuerzas de la fuerza de vida y de muerte están en todas las dos grandes fuerzas que mueven el mundo, que se puede ver de otra manera, como luz y oscuridad, Ujú. o el amor y la fuerza que nos separa. Y yo creo, para mí, con lo que cuesta hacer una película, que solo vale la pena hacerla si es para intentar sumar algo del lado de la luz, para que también Mm. la película le deje algo bueno a la gente que va al cine, no salga la gente deprimida y centrándose en las cosas malas de la vida, porque yo creo mucho en eso de que el vaso es el mismo, se puede ver medio lleno o medio vacío.
No creo en eso de que el pesimista es realista. Yo creo más bien todo lo contrario. Bien, y la Estrella Azul un poco nos deja así, nos deja pensando en aprovechar mejor esos tiempos en los que podemos ver las cosas un poco distintas. Sí, esa es la idea y también además esta era una historia muy dramática que viene un encargo de la madre Sí. y yo pretendía con esto que para ellos en concreto también les sirviera para sanar un poco esa historia tan dura que habían vivido. Sí, totalmente, porque bueno, decimos también, digo, ahí está la muerte del hermano de Mauricio, previo a la de, digo, hay un montón de cosas que están sucediendo, que habla también de los afectos familiares, dando vueltas por ahí, las búsquedas de un mejor tiempo, la posibilidad de ser famoso, porque ahí está también Héroe del Silencio sacando ese tema de él en algún momento en el que él tampoco era tan famoso, digo, era un nicho más de Zaragoza, si no me equivoco, ¿no? Sí, Mauricio fue sobre todo famoso en una región y cuando tuvo la oportunidad de ser más conocido, pues es cuando renunció a serlo. Y es ahí donde se toma un tiempo y es ahí donde se cruza con nosotros, digamos, de alguna manera. Claro, exactamente. Y de hecho es lo que le hace merecedor de una historia. O sea, seguramente hay muchos músicos que fueron mucho más conocidos, pero que una película sobre ellos no tendría ningún interés. Sí, En este caso, al principio existía ese prejuicio de ¿a quién le va a interesar esta película sobre esta historia local? Y yo decía, no, es que es una historia universal de la renuncia al éxito, que habla de alguna manera de todas esas personas que no le dan esa importancia a lo material. exactamente. Sí, sí, es otra cosa. La idea de la universalidad de lo que estás contando realmente es lo que nos toca, más allá de que uno tenga contacto o no contacto con nuestro propio folclore. Digo, te está hablando un porteño, que en todo caso el folclore también no pasa sino por los festivales o por algún gusto particular, pero de alguna manera igual hay algo que te convoca de la película. Claro, igual incluso podría haber sido una película que no tratara de un músico y sería muy parecida. O sea, Sí, creo que es una película más de la apuesta por la vocación, por los caminos del corazón, sí. y en la que se da todo el rato un conflicto, ¿no? Que es entre la visión práctica del mundo y la romántica. Mauricio toma un montón de decisiones muy poco prácticas que le conducen hacia una pobreza material, pero estamos hablando de él aquí en la radio veintitantos años después de su Sí, muerte, exacto. porque normalmente las decisiones del corazón tienen una trascendencia mucho más grande en los demás. Sí, totalmente. Y de escuchar otras cosas, porque digo, todo ese camino pareciera solo ser azaroso, venir por alguien, venir por la voz de Atahualpa, encontrarse en un lado, ir a Cosquín, Cosquín nunca le dio lugar a Carlos Carabajal y entonces terminar en Santiago del Estero, digo, todas esas cosas que parecieran ser azarosas no son más que tomar decisiones desde un lugar que no tiene que ver con la cabeza a veces, ¿no? Sí, bueno, yo soy de la visión de que todo lo que ocurre exactamente como tiene que ocurrir. Mm. O sea, creo que nosotros somos parte de algo mayor y que luego con el tiempo te das cuenta. En el presente es difícil verlo, pero esto lo decía Steve Jobs, que después cuando con el tiempo miras hacia atrás te das cuenta de que puedes unir todos los puntos y que el camino había sido perfecto. Exactamente. El camino estaba trazado para que fuéramos a donde teníamos que ir, más allá de eso. Javier, nada mejor que ustedes, que son los que hacen, inviten. Ya lo hiciste, pero ahora lo hacemos formalmente a que la gente que está escuchando del otro lado vaya a ver cine al cine y en este caso vaya a ver La Estrella Azul al cine. ¿Dónde y cuándo puedan hacer eso? Bueno, la película está en diferentes espacios Inca del país, que lo pueden buscar en nuestras redes de la película, ahí aparecen todos. Ujú. Luego en Santiago del Estero, por supuesto, y en Buenos Aires, está ahora en el Cine Gaumont en 3 sesiones toda esta semana. Animo a que la vayan a ver cuanto antes, porque eso es lo que permitirá que la película se mantenga en cartelera. Y les diría que al que no esté convencido todavía de si la película le va a gustar o no, que busque críticas, ya sea críticas que han salido en prensa unánimemente positivas como las de artistas como Bayona, Viggo Mortensen, o muchísimos músicos muy conocidos como el cantante de Vetusta Morla o Enrique Bunbury o tantos que han hablado maravillas de la película y que son un buen argumento de autoridad. Y yo creo que es una película que todo el mundo sale del cine con más ganas de vivir y eso es algo que siempre es bueno. Totalmente, totalmente de acuerdo, firmo al pie, es una película para ver en el cine, para compartir con otros extraños en la oscuridad de una sala de cine. Javier, muchas gracias por este rato acá con Cinefilia.
Un abrazo. Nos vamos a ir en este caso con nuestro segundo tema musical del día y bueno, aunque no suene en la película, vamos a escuchar porque vale la pena La Estrella Azul cantada por Mercedes Sosa.